Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de industria de Chile Creativo. Hoy tenemos una actividad muy especial realizada con nuestros socios del Instituto Chileno Francés, quienes nos propusieron hacer un encuentro de industria con este excelente invitado, Olivier Vallès, ilustrador francés, eh, conocedor de nuestro país, porque vivió 10 años acá en Chile, así que sabe tanto de Chile como de la escena, ¿no es cierto?, de ilustración local, y además está instalado en Angoulême, que muchos de los ilustradores que nos acompañan hoy día en este encuentro de industria conocerán por la Feria de Ilustración, ¿no es cierto?, y de novela gráfica, de cómics de Angoulême, precisamente, con el que ProChile está desarrollando hace algunos años misiones comerciales para participar de ese evento. Nos acompaña también Manuel Perrot, gerente del programa de fomento de industrias creativas de la región de los lagos, un proyecto que busca posicionar a la cuenca del lago Yanquihue como destino turístico y utilizar las industrias creativas como motor para ese posicionamiento. Entonces él nos contará un poquito más qué es lo que está pasando en la cuenca del lago Yanquihue con las industrias creativas y con el posicionamiento turístico usando esta estrategia. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias Instituto Chileno Francés, muchas gracias Corfo, que es la institución que patrocina y que inició, ¿no es cierto?, el programa Chile Creativo. Nos encontramos nuevamente, una vez más, en este nuevo formato de encuentros de industrias digitales, apoyados también por nuestros aliados y miembros también del directorio de Chile Creativo, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, la ACHAP, quienes han puesto a disposición y nos han apoyado, ¿no es cierto?, con la herramienta de Webinar Jam para poder estar aquí con ustedes hoy día. Entonces, les cuento un poco cómo va a ser. Hoy vamos a conocer la experiencia de Olivier Vallès, nuestro invitado, que desde Francia nos va a contar su experiencia como ilustrador, su relación con otras industrias, en particular con el turismo, pero también un poco una visión de cómo la excusa, ¿no es cierto?, el gancho, la cuña de un sector como las industrias creativas, a través de un festival, ¿no es cierto?, a través de una vocación local de desarrollar una industria creativa cualquiera, de agrupar al talento, puede desembocar en una estrategia también de desarrollo económico territorial más amplia, por ejemplo, enganchando con el sector de la animación, del audiovisual, hasta generar un polo, ¿no es cierto?, de industrias que trabajan con eso. Entonces, los dejo en primer lugar con Olivier y después vamos a escuchar qué es lo que se está haciendo en nuestro país, en el sur de Chile, con el trabajo que está desempeñando Manuel Perrot a través del programa territorial integrado de industrias creativas de la cuenca del lago Yanquihue, también de Corfo y también de industrias creativas. Entonces, adelante Olivier, estamos encantados de tenerte aquí, bienvenido a Chile. Muchas gracias, sí, gracias por la invitación. Para mí es un placer volver a Chile gracias a este evento. Agradezco también a todos los que lograron organizar esto, el Instituto Chileno Francés particularmente. Yo viví hace 10 años en Chile, y casi 10 años, y quería contar un poco mi formación primero, porque antes de todo yo creo que mi formación explica particularmente cómo yo llegué al mundo del turismo, porque mi formación es diseñador gráfico. No estudié particularmente la ilustración, sino el diseño gráfico en París, y siempre la ilustración estaba en mi mundo interior y haciendo también cómics. Y algún momento cuando logré vivir solamente de este trabajo, fue solamente ilustración, pero siempre con esta mente del diseño gráfico, especialmente la serigrafía. Me acuerdo que cuando estuve trabajando, por ejemplo, voy a empezar con una presentación, voy a compartir las imágenes, va a ser más agradable que mi cara, yo creo. Empezando con Very Nice, la primera imagen que se ve a mano izquierda,
haciendo esta imagen, un amigo me dijo, pero se parece mucho a Tom Purvis, que es un diseñador gráfico, pero de los años 20 del siglo pasado, y lo conocía, y cuando fue estudiando su trabajo me encantó, y me dio cuenta de que toda esta moda de los afiches de los años 20, 30, 40, de estilo vintage, eso que me gustaba, y eso lo hice cuando, después de mis estudios, volví a vivir en Niza, en el sur de Francia. Y hice esta postal solamente como tarjeta personal, como para promocionar mi trabajo. Y este afiche, en el fondo, o esta postal más bien, volvió muchas veces en mi curso, mi trabajo, y sobre todo este estilo. Entonces, para seguir un poco la presentación, a mano derecha tienen Lulupoc, que es un diseño gráfico que yo hice para Chile, justamente, un amigo francés que creó esta tienda, un local en Parque Arauco Gourmet. Entonces hice el logotipo y toda la ilustración que en entorno de este logotipo. Pueden ver también Angoulême, que es una viñeta a mano derecha que tiene que ver con la ciudad en donde vivo yo ahora. Les puede interesar porque en esta ciudad, conocida internacionalmente por su festival de cómics, tiene también una residencia de artista. Y yo cuando volví a Francia, volví gracias a esta residencia que duró un año y me quedé en esta ciudad, no solamente porque había este festival de cómics, pero también porque es una ciudad bien particular, porque tiene 45.000 habitantes máximo, pero desde los años 70, como tal vez unos saben, hay un festival de cómics que se creó y gracias a Jack Lang, un ministro en los años 80, decidió mantener este festival y proponer un museo de cómics. Entonces la cosa se instaló y hace 20 años atrás un sindicato de, como diríamos, un polo imagen, Magelis, también logró atraer a muchos estudios de animación. Entonces, todo el año en Angoulême tenemos casi ahora 200 autores de cómics, casi 20 o 25 estudios de animación que viven acá. También tenemos estudios de realidad virtual, realidad aumentada, o sea, también se hace muchos rodajes de telefilm para la televisión o películas, como la última de Wes Anderson, que todavía no se estrenó, el año próximo, ojalá. Y bueno, por fin, también durante mis años en Chile hice un cómic de reportaje, lo llamó así, sobre ALMA, el observatorio. Voy a mostrar también lo que hice en 2012 cuando estuve Chile. Me parece interesante porque fue una iniciativa propia. Después llegué en 2007 y en 2012 empecé a tener ganas de proponer imágenes sobre los paisajes de Chile. Siempre me encantó ver la diversidad que había en este país y empecé con una imagen y me di cuenta de poco a poco que una imagen no era suficiente, así que empecé a proponer cada vez más y hay una colección y encuentro que cuando hay una colección atrae más llamativo y hay como una línea gráfica en que uno puede seguir proponiendo ¿cómo se llama? Declinaison, como otros soportes. Entonces, un afiche puede ser postal, puede ser una polera, un calendario. Y traté de organizar, y eso fue una iniciativa propia. La verdad, debo confesar que en esta época no logré encontrar, aparte de la Galería Plop, que en su momento para mí desgraciadamente un poco triste ver que tuvieron que cerrar, pero hicieron mucho por la ilustración en Chile y yo empecé a exponer en esta galería y después traté de convencer a, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, tener un rinconcito donde se podía exponer estas imágenes. Eso lo propuse porque en París, en los aeropuertos de París, hay mucha ilustración también como para
proponer unas imágenes emblemáticas del lugar. Yo encuentro que la ilustración sirve mucho en esto y luego se puede imaginar un business para las declinaisons, se dice en francés, pero para proponer más productos, lo retail, como se dice en inglés. Yo creo que el lugar del aeropuerto es un buen lugar como para mostrar su trabajo. Es una galería un poco especial donde hay muchas personas que pasan. Uno puede imaginar que también hay un enorme afiche donde se puede estacionar un rato y sacar una foto y eso va por las redes sociales. Son lugares donde se puede aprovechar para exponer la diversidad de un país. Vuelvo a mi presentación primera. Son muchas imágenes que yo hice como para también desarrollar lo mismo que hice en Chile, pero para Francia y sobre todo eh, para Angoulême. Entonces, vuelvo directamente al grano porque si no, nos vamos a alcanzar el tiempo. Rápidamente yo hablé de Lanzarote con César Manrique, que es un artista igual que Mariscal, que lograron hacer algo interesante con una ciudad y porque también no fue solamente una ilustración, sino una visión completa de escultura, de diseño, de muebles. O sea, esto que me llama la atención con estos dos artistas es que lograron sacar una visión y una calidad de imagen para una ciudad muy grande. Los lugares en que yo veo la ilustración muy bien, puede ser también fotografía, pero en este caso yo defiendo mi territorio, entonces en los comercios hay mucha ilustración, se ve en los parkings para estacionarse, como reconocer el lugar donde uno estacionó, hay siempre un picto, una imagen, obviamente todos los muebles que rodean un comercio, hasta lo que se llama los tote bags o las bolsas, como para seguir promocionando el lugar o la ciudad. Los hoteles me parece muy importante, sobre todo en Angoulême. Todavía no hay un hotel que se acercó de un artista de cómics para decorar. Hubo en Chile una, ¿cómo se llamaba esta marca? Pero de sábanas para las camas. Se acercaron de Alberto Montt, de Alejandra Costa, o sea, muchos artistas en Chile. Y yo encontré que era una muy buena iniciativa, pero también los hoteles, como en Suiza, hay un hotel en Suiza que pidió a unos artistas conocidos como Zeb muy conocido por Titeuf, y él dibujó unos muros, las paredes de unas habitaciones. Encuentro que es una muy buena idea. Y también realizar unos cuadernos, como hacía la Plop también, con ilustración y todo esto, no hay mucho hotel boutique de manera general en Francia como hay en Chile y yo creo que se podría desarrollar, por lo menos en Francia, este tipo de lugares. La gastronomía en Angoulême es increíble porque hay también un festival de gastronomía donde hay una lucha entre dos chefs que son invitados. Y fue también una buena iniciativa de proponer a un ilustrador a representar estos combates que hay entre dos chefs de gastronomía. Y obviamente el afiche de este festival está dibujado por un ilustrador. Y hay cognac también en la región, entonces las viñetas, las etiquetas de las botellas, hasta los portavasos. Los que hice a mano izquierda son portavasos de Fournil cuando había un club de jazz en Bellavista. Entonces fue también la misma iniciativa de Jérôme Ryan quien creó Blue Puck y fue por su invitación que hice estos objetos. En el mundo del transporte es súper interesante también todo lo que se puede hacer. En Angoulême pueden encontrar autobuses decorados por ilustradores. Dentro del autobús
Interesante también como para incentivar a los jóvenes cuando entran en el bus y cerrar el cinturón, que todavía no tienen esta costumbre y que el conductor no puede asegurarse de que todos lo hacen. Hay lo que se llama el nudge en inglés, como ayudar a recordarse que hay que cerrar el cinturón. Entonces, en este caso, son ilustraciones que se ven impresos en las sillas del autobús. Entonces, la ilustración permite recordar este gesto muy importante sin que sea demasiado dramático. En Francia también hubo desde Francia una iniciativa muy interesante con la SNCF, la compañía de tren francés. Se proponía un folleto de 4 páginas desde París hacia la destinación, que sea Dijon, Bordeaux, y para promover y explicar lo que se podía encontrar en la ciudad de destino. Paso a lo siguiente. También el patrimonio, hay muchos monumentos en Angoulême y lo que no se sabe mucho tampoco, aunque hay un dibujante francés, Mazin, quien se acercó del tema de la prehistoria y hay lugares muy importantes de arqueológico y él empezó a dibujar mucho e incluso tiene como una formación muy especializada en este campo, o sea, que es tanto ilustrador como arqueólogo, digamos, para decirlo rápidamente. Y hicieron muchas exposiciones, se reconstituyó también un poco como Jurassic Park, los dinosaurios que se encontraban en esta época en esta zona. Hay muchas termas también romanas y se pidió, eso también es una suerte que tenemos acá, la política local trata siempre de ayudar a los artistas locales. Entonces, como somos muchos, numerosos aquí, siempre hay alguien que puede manejar o un afiche para un evento o dibujar paneles del museo, que en este caso es la, ¿cómo se llama? Casino Magus que hay en la Charente, en nuestra región. Otra slide, como para un resumen rápido de lo que se puede hacer con la ilustración en este mundo del turismo. La ilustración puede ser decorativa, puede informar gracias a un mapa ilustrado, didáctica, con un cómics, por ejemplo, que puede explicar cómo se hace el vino. Hay uno que fue muy exitoso con Etienne Davodo sobre el tema del vino biológico, un vino de proceso biológico. También se puede usar la tipografía de cierta manera. Me acuerdo que cuando estuve en Chile, siempre me llamó la atención de los antiguos, las antiguas tipografías de los autobuses que se llamaban la micro. Yo creo que también hay algo que puede servir en este caso. Entonces, es lo que yo llamo valorar el existente. Siempre hay cosas que uno se acostumbre a ver, pero hay que valorar mucho y tener una vista como de extranjeros sobre su cotidiano y destacar, restacar unas cosas como estas tipografías de los años 50 o 60. Sigo, la ilustración también puede ser poética, ayuda mucho también como la fotografía no puede ser a veces poética porque la ilustración permite cambiar muchas cosas. Entonces es interesante en el caso, por ejemplo, de tratar de tener una dirección, un punto de vista, quiero decir, donde se puede ver, no sé, 3 iglesias. No se puede hacer la foto con las 3 iglesias, pero la ilustración permite combinar las 3 en un mismo visual. Puede seducir también, como para hacer un afiche, humorística también. O sea, todo esto demuestra que la ilustración permite acercarse a muchos ámbitos. Aquí se hizo también un cómics sobre los bosques en la zona y fue una iniciativa también y ayuda local de la región como para pagar los artistas que hicieron desde
el concepto, el dibujo de las imágenes hasta la producción. O sea, ellos mismos diseñó, fue todo realizado totalmente por los ilustradores locales. También hay muchas iniciativas de realidad aumentada para el turismo. Turismo me parece muy importante. Estamos en un proyecto en este momento, después del rodaje de Wes Anderson en Angoulême, de acercarse de unos lugares exteriores para que los que quieren ver dónde se rodó esta escena y con una aplicación podríamos tener más informaciones y ver dónde se instaló todo el equipo de Wes Anderson. Bueno, libros sobre el tema del patrimonio y bueno, voy directamente a otro, bueno, el ADN de Angoulême. Rápidamente, Angoulême, estuve pensando en cuál es su ADN, cuál es en el fondo, aparte del cómics, todo que tiene que ver con Angoulême. Por ejemplo, música porque hay un festival de música, del mundo, que tiene ahora 40 años. Fue, por ejemplo, el primer festival que invitó a Cesária Évora y me parece importante también la gastronomía, los dibujos animados, como decía. Hay un festival también de autos antiguos. Históricamente, de hecho, Angoulême fue el lugar donde se hacía el papel. Balzac, en su novela, lo narra muy bien, Las ilusiones perdidas. Narra toda esta industria que se perdió y ahora volvemos al papel, digamos, pero no solamente el papel, sino lo virtual con lo que hace Magelis. De hecho, últimamente, el año pasado, logramos tener un label UNESCO sobre las industrias creativas con el tema de la literatura y del festival de cómics. Y, por ejemplo, yo sugerí para 2020, que es el año del cómics en Francia, promover Angoulême, pero también el cinema, porque hay un festival de cinema francófono también en Angoulême y por el tema de las películas que se hacen cada vez más en nuestra región. Luego, rápidamente, porque sé que ya pasó casi 20 minutos, quería mostrarles lo que hice cuando volví a Francia, que es como la finalización de lo que quería hacer en Chile, que son los paneles que se encuentran en las autopistas de una región al norte-este de Francia. Y la iniciativa habían antiguamente paneles diseñados por Jean Widmer, que es un diseñador gráfico bastante conocido. Él hizo el logotipo de Georges Pompidou, por ejemplo, de Beaubourg, el museo en París. Y él logró hacer para toda Francia unos logotipos y para promocionar, digamos, los lugares turísticos cuando uno anda en su auto en la autopista. Y como son viejos, fue una iniciativa de APRR, que es una compañía de autopista, acercarse de unos ilustradores y, por ejemplo, hay Flock y Gustal, que son dentro de los más famosos, y proponer una visión artística y cada panel está firmado y promocionando distintos lugares en estas zonas. Bueno, espero que no hable demasiado, pero fue lo que quería mostrarles y compartir a ustedes mi visión de la ilustración y con el turismo. Muchas gracias, Olivier. De hecho, no, feliz de que siguieras exponiendo más. Vamos a tener ocasión de conversar después de la presentación de Manuel Perrot, que va a contarnos ahora un poco cómo iniciativas similares, del mismo espíritu, tal vez no con el mismo sector, tal vez no con la ilustración en particular, sino que con las industrias creativas, están tratando de poner en valor un territorio en Chile que es
en la región de los lagos, la cuenca del lago Yanquihue, toda la zona que está desde Puerto Ara hasta Puerto Octay, incluyendo Yanquihue y Frutillar, por cierto. Todo esto también un poco motivado por una intuición que es parecida a lo que tiene por espíritu Angoulême, que han estado desarrollando en Frutillar, a partir del PLADES, de esta asociación, ¿no es cierto?, local, que ha motivado la postulación de Frutillar como ciudad creativa a la UNESCO también. Olivier recién nos comentaba cómo Angoulême fue seleccionado también ciudad creativa de la UNESCO por el lado editorial, obviamente por el tema de narrativa gráfica, cómic, que tiene que ver con el espíritu y con la vocación de ese territorio, y como una iniciativa parecida, paralela, ¿no es cierto?, análoga a esa, se está desarrollando aquí en nuestro país, en Chile, a partir, eso sí, del sector de la música. Yo lo que quiero destacar un poco es en esa lámina que mostraba Olivier, donde aparecían distintos sectores, distintas ferias que se están desarrollando en Angoulême. Es decir, uno puede partir, gracias al impulso, obviamente, de un ministro de Cultura de lujo, como fue Jack Lang con Mitterrand en los años 80 en Francia, ¿no es cierto? Uno puede partir con el sector de la ilustración, del cómic, pero eso no significa que el territorio tenga que limitarse a eso, sino que, como vemos ahí en el ejemplo, tiene un festival de música en el que trajeron ni más ni menos a Cesaría Évora, ¿no es cierto?, de Angola, o tienen un festival de autos antiguos, o tienen, por ejemplo, este festival de gastronomía. Quiero decir, el territorio puede partir con una excusa, ¿no es cierto?, y después ir extendiéndose a otras cosas. También muy interesante lo que contaba Olivier de este Pôle Image, ¿no es cierto?, Martielis, que es especie de clúster, ¿no es cierto?, de empresas de producción de audiovisual por el lado de animación, que en Chile nos faltan. De hecho, tenemos bastantes superestrellas en ese ámbito, por Zumpástico y Punk Rock y otras productoras que ustedes seguramente conocen muy bien. También se puede desarrollar ese tipo de estrategia. Es mucha coincidencia, además, que Olivier haya trabajado justamente con la industria del turismo en Francia para promocionar el territorio, usando la ilustración como elemento para construir un imaginario, ¿no es cierto? También los territorios tienen algo inmaterial, ¿no es cierto?, algo que está en el imaginario y que puede ser abordado tal vez mucho mejor desde disciplinas como la ilustración. Algo nos comentó Manuel de que están trabajando con ilustradores para cosas similares, ¿no es cierto?, ahí en el territorio. Yo le quiero dar la palabra para que nos cuente de qué se trata el programa, para que nos hable no desde la ilustración, sino desde cómo en la cuenca del lago Yanquihue están viendo al sector de las industrias creativas y las distintas manifestaciones y disciplinas como una herramienta para el posicionamiento del territorio como destino turístico, pero también como estrategia de desarrollo más amplia. Entonces, muchas gracias, Manuel, por estar acá. Te dejo la pista, ¿no es cierto?, para que nos cuentes. Bienvenido. Felipe, muchas gracias por la invitación al programa y a mí. Muchas gracias a Olivier también por esa presentación. Qué rico es ver algo así de inspirador y así de artístico a esta hora de la mañana. Así que nada, pues bueno, vamos a tener más tiempo ahí para conversar e intercambiar ideas, desde luego. Les voy a compartir entonces mi presentación para contarles un poquitito más de este programa, el PTI Destino Creativo Lago Yanquihue. Como decía Felipe, efectivamente también es un programa apoyado por Corfo y que pretende vincular entonces estratégicamente al sector turístico con las industrias creativas. Desde luego, en la cuenca del lago Yanquihue, por aquí. Esta diapositiva, si bien me doy cuenta, el título no es el ideal, digamos. Me hubiera gustado que dijera ahí qué es lo que es el turismo creativo. ¿Y por qué es lo que es el turismo creativo? Porque no siempre se entiende bien.
el hecho de que es un tipo de turismo, como lo es también el turismo de naturaleza, como lo es el turismo de negocios, como lo es el turismo de sol y playa, por ejemplo. Bueno, el turismo creativo es un tipo de turismo con ciertas especificidades en particular que en general llaman a vivir una experiencia de aprendizaje y llaman a una participación activa del turista, digamos, del cliente final, y a desarrollar, digamos, el potencial creativo de este mismo, ¿no? Del turista. Aquí abajito a la izquierda hay una definición de la cual normalmente nos aferramos y nos apoyamos, digamos. El turismo creativo es aquel que ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su potencial creativo mediante la participación activa del viajero en cursos y experiencias de aprendizaje que son características del destino. Y eso también, naturalmente, tiene mucho sentido, en el fondo, que tiene que ver con la identidad del destino, ¿no? Con el patrimonio, ya sea histórico o construido más recientemente, pero que tiene que ver intrínsecamente con la identidad del territorio. ¿Por qué oportunidad para sorprender? Porque en el fondo, a ver, si bien este es un programa que no fue gestado considerando la pandemia, la actual contingencia en la que estamos actualmente, nos pilló en el camino, digamos, como a la mayoría de todos los que estamos, nadie se planificó con la pandemia, desde luego, pero creemos que este tipo de turismo viene muy alineado con lo que probablemente va a estar esperando el nuevo turista, digamos. El turista, una vez que se abran las puertas y se reactive, digamos, de alguna manera esta actividad, la actividad turística. Entonces, por eso mismo en el fondo es que el que está el sorprender acá, con una oferta renovada y alineada con las nuevas exigencias de consumo del sector, una vez que se reactive la actividad turística, y apunta a un perfil que valora experiencias, ¿no? Experiencias turísticas personalizadas, únicas, transformadoras, en un momento en el cual todos digo, las personas viviendo en confinamiento o de alguna manera más restringidos socialmente, hay gente que lo lleva más allá que otro, pero de alguna manera estamos viviendo un momento de mucha introspección, ¿sí? Introspección, y que de alguna manera nos ha llamado a cuestionarnos cosas más fundamentales y hemos estado, al menos con el círculo con el que me ha tocado compartir, y también de alguna manera los expertos internacionales en tanto webinar que he visto también están de acuerdo. En el fondo estamos todos viviendo una época muy emocional, y que de alguna manera nuestros requisitos y nuestros hábitos de consumo van a ir en esa dirección. Estamos hoy en día exigiendo más, ¿no? En términos emocionales y en términos de consumir cosas con significado, ¿sí? Un poco más trascendentes que lo que solíamos consumir antes, hablando de turismo, un turismo un poco más profundo, ¿no? Aquí hablando un poco más, bueno, siguiendo en esta línea, digamos, de los beneficios del turismo creativo, es un turismo que trae diversificación a la oferta turística, se adecúa a la nueva demanda de viajeros, deseosos de experiencias únicas, experiencias turísticas únicas. Hace mucho tiempo que el turismo, llevo ya 9 años trabajando en turismo, y hace mucho tiempo que se pasó, digamos, a este discurso de que el turismo debiese vender experiencias más que productos, pero en la práctica nunca lo vi tan claro como lo veo ahora con este tipo de turismo, con el turismo, digamos, creativo, que efectivamente es más posible poder llegar a una experiencia concreta. Atracción de un turismo de calidad y fuera de temporada, para poder combatir el karma de nuestro sector, digamos, del sector turístico, que es la fuerte estacionalización, sobre todo en Chile. Hay destinos turísticos que no son tan estacionales, como en el Caribe, digamos, que es más posible poder
hacer llevar una actividad turística, un sector, digamos, turístico año corrido, o más cercano al año corrido. Bueno, aquí hay una fuerte estacionalidad, y lo cual dificulta bastante a quienes deciden apostar por esta linda industria. Y aquí, entonces, el turismo creativo, de alguna manera, viene a entregarnos una forma de poder combatir hasta cierto punto con esta dificultad, digamos, de la estacionalidad. Diversificación de recursos económicos para entidades culturales. Efectivamente, en el fondo, aquí hay una forma de poder compartir esta actividad no solamente con el turismo, sino que además también con industrias creativas, y ese es un poco nuestro cometido, digamos, como programa. Mejor distribución geográfica del turista. Ya habrán escuchado... no sé si escuchan mucho ruido aquí, tengo a mi guaguita de 3 meses llorando, así que espero que no se escuche bien, me avisan si se escucha muy mal. Su mamá de todas maneras está atendiéndola, por supuesto, no es que esté dejándola ahí botada, no se preocupen. Entonces hablo de que este es un tipo de turismo que te permite poder llegar a lugares no tan explotados, ¿no? En el fondo, para poder salirse de lo tradicional, el atractivo turístico, ultra explotado y por lo tanto sobrecargado, con una capacidad de carga por sobre lo que requiere, o por sobre lo que debiese estar viviendo, y por lo tanto diversificar, digamos, estos recursos turísticos. Empoderamiento de las comunidades locales también, en el fondo permite vivir que el residente local, la gente local, de alguna manera se enorgullezca de sus raíces, de sus tradiciones, de su cultura, de su patrimonio, y se empodere, ¿no? En el fondo, que eso es lo rico, lo que efectivamente atrae finalmente al turista a vivir, un destino turístico. Objetivo general del programa: contribuir al desarrollo y sinergia de las industrias creativas con el turismo en la cuenca del lago Llanquihue, posicionándolo como destino creativo a nivel nacional e internacional, diversificando la matriz productiva, conjugando el turismo con los campos creativos de la música, artesanía, audiovisual, el mundo audiovisual y el sector gastronómico, ¿sí? Felipe mencionaba un especial vínculo con Frutillar. Efectivamente, si bien este programa tiene un alcance multicomuna, con las 4 comunas que comparten este hermoso lago Llanquihue, que son Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas. Hay un especial vínculo con Frutillar, desde donde nace toda esta iniciativa, y desde luego con la música. Frutillar tiene un especial vínculo con este sector creativo, donde desde ahí nace, digamos, o germina la semilla de este programa, y muy relacionado también con este cuento de el reconocimiento de Frutillar como una de las ciudades creativas de la música en las categorías de la UNESCO. Actividades clave, aquí hay un listado de 8 actividades para tener en cuenta más o menos por dónde nos estamos moviendo en este primer año de ejecución de este programa. Este programa tiene 3 años de operación, y estamos terminando o llegando al 6º mes del primer año. Y estas son las actividades más importantes por las cuales nos estamos moviendo. Traté de resumirlo en una sola diapositiva para no alargarme tanto con la presentación, y poder ir, digamos, a lo que probablemente les interesa más con el diálogo con Olivier. Conformación de un directorio es una parte muy importante del programa, y cualquier programa en general que pretende, digamos, hacer una intervención en un territorio, en el fondo el que cuente con un directorio representativo que ayude a abrir puertas y
a difundir el mensaje, bueno, es muy importante. La membresía a la red internacional Creative Tourism Network, esta es una red, bueno, la red que asocia a todos los destinos de turismo, destinos turísticos que decidieron apostar por este camino, por el camino del turismo creativo. Hay 18 destinos en el mundo asociados, digamos, a esta red, dentro de las cuales habemos 2 en Chile. Valparaíso es el otro también destino que felizmente está asociado a esta red, y en Sudamérica hay otros 3, está también Recife, Brasil, Quito, Ecuador, y Medellín, Colombia. Entonces, de alguna manera, es algo que está empezando a pasar aquí, digamos, en el hemisferio sur, pero todavía falta muchísimo desarrollo. O sea, todavía sentimos que estamos, de alguna manera, creando una nueva realidad con este nuevo tipo de turismo, siguiendo entonces con las actividades claves, tenemos una escuela de emprendimiento de turismo creativo, donde contamos con 100 becas para que un emprendedor, empresario, una persona, un artista o alguien que se desempeña en el sector turístico también, entre a esta escuela y entienda cuáles son las oportunidades y cuáles son los alcances de este tipo de turismo, ¿sí? Esta es una escuela que está próxima a comenzar. Va a comenzar, de hecho, la próxima semana, el 26 de agosto. Ya tenemos a los felices becarios ya informados, así que estamos muy ansiosos de dar inicio con esta, si no es la más, o es una de las actividades más importantes del año para este programa. Y esa escuela va a empalmar con un programa de incubación y mentoría para productos de turismo creativo, ¿sí? La idea ahí es seleccionar a los 20 mejores productos, productos / digamos, alumnos, aquellos más comprometidos, más motivados y que tengan una idea de producto de turismo creativo o de experiencia de turismo creativo lo más clara posible. La idea es agarrar esa idea, incubarla y mentorearla para poder llegar a una experiencia lo más concreta posible y poder llegar a comercializarla a fin de este año, para darle una salida comercial y entrar en esta dinámica de reactivación, añorada reactivación, que fingers crossed, dedos cruzados, digamos, esperemos que efectivamente llegue esa añorada reactivación. Estamos muy comprometidos y confiados de que efectivamente va a ser así. También el encuentro de ciudades creativas de la música de la UNESCO, lo que conversábamos o les mencionaba hace un ratito, Felipe también lo mencionó un poco, efectivamente, a pito, digamos, de estas ciudades, del clúster de ciudades creativas de la música de la UNESCO. Este clúster se reúne una vez al año en alguna parte del mundo, por supuesto en alguna de las ciudades creativas, y este año le toca a Frutillar ser el anfitrión. Así que este evento se está enmarcando dentro de un evento un poquitito más grande. Se están juntando varias iniciativas, 3 iniciativas para ser específico, donde se le está llamando Encuentros Territoriales Creativos o ETC, etcétera. Donde yo diría parte muy importante es el tema de encuentros de ciudades creativas de la música de la UNESCO. Identificación, paso al punto 6, del perfil de viajero, muy importante para efectos del programa, para saber realmente a quién queremos atraer, ¿no? En el fondo, con qué perfil, con qué detalle. Hoy en día, a través del marketing digital, es muy provechoso poder identificar de manera muy detallada a las personas y sus perfiles para poder efectivamente atraerlos, seducirlos y ofrecerles, digamos, este tipo de experiencias, este tipo de productos turísticos. Una plataforma de comercialización de experiencias de turismo creativo también es parte de lo que tenemos planificado.
esperamos poder sacarla de aquí a fin de año para efectivamente darle salida a estas experiencias que queremos tener listas a fin de año. Y también estamos en un proyecto de trabajo de imagen de marca para este destino, para el destino Cuenca del Lago Yanquihue, donde desde luego la idea en el fondo es refrescar la imagen. En el fondo el Lago Yanquihue tiene una vocación y historia turística tremenda, de muchísimos años, y construida principalmente en torno al turismo de naturaleza, ¿sí? La idea con este programa no es, digamos, pisotear esa imagen para nada, sino que más bien compatibilizarla y refrescarla con un nuevo insumo, este insumo de la creatividad, industrias creativas y en torno a las experiencias de turismo creativo. Y desde allí necesitamos crear un nuevo imaginario, ¿no? Un nuevo, imagen de marca donde necesitamos sacar una línea gráfica consecuente, consistente con el mensaje y un relato también que acompañe, digamos, un storytelling, como dicen por ahí, que ayude a acompañar esta creación de imagen de marca de manera consecuente. Socios clave. A ver, parte muy importante del éxito de un programa como este es poder tener socios potentes, y ahí desde luego está Corfo. Sin Corfo esto no sería posible simplemente. Son quienes aportan parte muy importante del financiamiento y además también parte muy importante del desarrollo técnico, digamos, de la propuesta, del plan de acción, etcétera. Y también destacan de manera insigne, digamos, la participación de Cernatur y Ceremi de Cultura localmente, con una vinculación local muy profunda. En el fondo, sus representantes locales, digamos, en la cuenca del lago, más que en la cuenca del lago, en la región, digamos, de los lagos. También contamos con el apoyo del municipio de Frutillar, de la Municipalidad de Frutillar, el apoyo y diría también la impronta, la fuerza, la energía de la Fundación Plades y la Fundación Teatro del Lago, que de alguna manera también ayudaron mucho a plantar esta semillita que fue luego germinada, como les decía en esta metáfora hace un ratito. Ellos de alguna manera plantaron esta semilla de poder utilizar las industrias creativas como un polo de desarrollo, ¿no? Y vincularlo hacia el sector turístico, que en el fondo es algo hacía de todo sentido, digamos, considerando que el territorio tiene una vocación turística de muchos años, como les decía. Además de eso, también contar o detallar que este directorio del cual les contaba en la slide pasada, está compuesto por 20 personas, 20 directores, que representan al territorio completo, con todas sus complejidades, al territorio en sus 4 comunas, al territorio también desde sus 4 campos creativos, incluyendo también al sector turístico, desde luego, organizaciones sociales, emprendedores y empresas también consolidadas. Entonces, la idea de este directorio es que efectivamente represente el todo, ¿no? El todo de este territorio, y que nos ayude al cometido del programa a abrir puertas, a tener una visión de largo plazo, y efectivamente hasta ahora ha sido un tremendo apoyo. Eso por ahora respecto del programa. Seguro van a salir algunas dudas particulares que podamos ahí compartir tanto con Olivier o en particular también del programa. Les dejo aquí mis redes sociales o las redes sociales del programa para que nos puedan seguir. Eso, Felipe, cuéntame. Muchas gracias, Manuel, por esta presentación, por contarnos cómo un territorio que vive en la imaginación, ¿no es cierto?, de todos a lo largo de Chile, como un lugar más o menos idílico, pero más caracterizado por la naturaleza,
como hemos discutido antes, está buscando complementar, ¿no es cierto?, esa identidad con más cosas, digamos, con más vocaciones, partiendo con la música, aliándose, ¿no es cierto?, desde el sur del mundo con esta red de ciudades creativas de la UNESCO, ¿no es cierto?, creo que tienen como ciudad hermana a Katowice en Polonia, pero también otros hermanos, así, por así decirlo, como Recife, ¿no es cierto?, Medellín, acá en el continente. Entonces, súper interesante también cómo desde las regiones, desde el territorio, se está empezando a desarrollar alianzas y estrategias que un poco son independientes, ¿no es cierto?, de lo que se plantea desde el nivel central. Y muy interesante además ver cómo hay tantos paralelos entre lo que comentaba Olivier acerca de Angoulême, ¿no es cierto?, hace 40 años, ¿no es cierto?, una decisión del Ministerio de Cultura que probablemente poco tenía que ver en ese minuto con estrategias de desarrollo económico, desembocan como en un círculo virtuoso, ¿no es cierto? O sea, se instala un museo del cómic, se instala una feria anual que se vuelve muy importante, muy relevante para todo el mundo respecto a la novela gráfica. Eso atrae otros eventos, eso informa la estrategia de desarrollo económico, territorial, turístico, ¿no es cierto? Estamos hablando de Angoulême. Y cómo eso después se convierte en un festival de música importante, en un festival de gastronomía importante, en más inversión en la atracción de empresas audiovisuales, de animación para armar el Polimage ahí en Angoulême, y cómo finalmente hoy día tienen para mostrar, ¿no es cierto?, una alianza con la película de Wes Anderson, cómo eso está convirtiéndose en un desarrollo turístico basado, ¿no es cierto?, en las locaciones de la película. Me parece que si uno ve el arco, que son varios años, digamos, estamos hablando de casi 40 años desde los años 80, si uno ve el arco, en el fondo lo que se lee es que hay círculos virtuosos que solo se consiguen con la insistencia, ¿no es cierto?, de que hay más cosas aparte de la naturaleza, que es fantástica, ¿no es cierto?, pero también está lo que hacen las personas. En este caso, en Angoulême, ¿no es cierto?, la novela gráfica y otras cosas, y en el caso de la cuenca del lago Yanquihue, ¿no es cierto?, la música clásica con el Teatro del Lago, que también es una inversión que lleva un tiempo, que son decisiones que han ido prosperando, ¿no es cierto?, y que se han ido manteniendo en el tiempo, y que están dando lugar, ¿no es cierto?, a la postulación a la Ciudad de la Música de la UNESCO, a la creación del programa que diriges tú, Manuel. Entonces, en esta etapa ya quisiera invitar a Olivier de vuelta, si es que no ha perdido la conexión desde Angoulême, para conversar un poco y responder a algunas de las preguntas que ha hecho el público. Yo primero quisiera preguntarte, Olivier, ¿cómo ves tú este desarrollo, ¿no es cierto?, desde muy lejos, desde el nivel central, en el caso de Frutillar, y Angoulême también tiene algo de eso, ¿no es cierto? No es un destino turístico favorito ni popular en Francia, ¿no es cierto? Está más hacia el interior, entiendo. Claro, estuve pensando desde ayer cuando estuvimos intercambiando ideas acerca de esto. Claro, se puede comparar, pero hay riesgos a comparar dos países así. Como decía, hay una política muy importante en Francia y no sé cómo sería en Chile el apoyo y la visión que puede tener el país acerca del proyecto de Yanquihue. Me parece estupendo este proyecto. De hecho, yo creo que el festival, como lo dices tú, Felipe, tiene que ver, el Festival de Música tiene que ver con el polo central de atracción. Y lo que me llama la atención también es el tema de la residencia de artistas que se creó acá en Angoulême, y me parece que podría ser también una iniciativa interesante porque atrae a artistas desde afuera. Y también, como dices tú, si hay ya una ciudad gemela o hermana, como se dice en Chile,
Por ejemplo, mi esposa está trabajando con Guadalajara, con un tema de Angoulême y Guadalajara sobre el tema de las industrias creativas, para reproducir el tema de residencia de artista allá, en Guadalajara. Todo esto me parece que sí se logra hacerlo, se requiere muchos años, pero puede ayudar mucho a desarrollar este campo en un lugar un poco afuera de Santiago. Conozco el tema de la centralidad que hay en Chile, y eso es verdad que una cosa distinta que tenemos en Francia. Hay ciudades muy importantes ahora y se descentralizó un poco. Hay ciudades muy chiquititas que tienen también un festival de foto, un festival de danza, el festival de teatro en Avignon. O sea, yo creo que hace parte de la política para, según mi opinión, aliviar un poco la presión que hay en Santiago y desarrollar otras ciudades con un polo de atracción que destacó muy bien Manuel. Yo creo que el tema de la artesanía es muy importante también. Conozco bien Chile por esto. Y vuelvo al tema de valorar el existente. En Chile hay muchos polos muy fuertes. Hay, por ejemplo, esta editorial La Manuta, que hace más de 10 años empezó a destacar también todo el patrimonio chileno. Yo logré también hacer un libro gracias a la invitación de las dos editoras sobre, por ejemplo, animales del sur, el monito del monte, por ejemplo, o sé que hay también un libro sobre la artesanía. Yo creo que hay que averiguar con qué equipo se puede trabajar, como decía, con una visión política, porque necesitamos un apoyo político para hacer esto. Me llamó la atención también del tema de escuela o de aprendizaje local. Me parece una muy buena iniciativa también esto. Y por lo que veo en Francia, hay como una moda también de volver a la artesanía, como que la gente quiere también volver a, para decirlo de manera trivial, pero hacer sus propios chalecos o volver a hacer sus objetos mismos de mimbre o de lo que sea. Entonces, yo veo mucho futuro a este proyecto. Sí, efectivamente, efectivamente el tema de la residencia artística es algo que se viene tratando de articular en Chile hace bastante tiempo. Acá en los comentarios, Jeremy Desjardins nos recuerda el programa de resonancia que está haciendo Nave con Saco en Antofagasta, Sonami. Hay varios programas de residencia artística, por ejemplo, la Fundación Mar Adentro, que son más artísticas, como de ciencia y naturaleza, ¿no es cierto? Hay varias iniciativas a lo largo de Chile que juegan con eso también. Y lo que tal vez falta es, en ese sentido, bueno, no tiene que ver con lo que hace Corfo ni Chile Creativo, sino que tiene más que ver con lo que hace el Ministerio de Cultura. Falta tal vez repensar un poco el programa de residencias artísticas que se financia a través de la ventanilla abierta, ¿no es cierto?, del Fondar, del Fondo de la Música, de los distintos fondos culturales. Ahí digamos, a nivel legislativo ya hay un montón de terreno ganado, es decir, ya existe por ley un instrumento. La cosa es cómo articularlo para lograr estos círculos virtuosos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay algo ganado ahí. Lo que falta, ¿no es cierto?, es articularlo, y creo que el programa, bien como señala Jeremy, el programa Resonancia es un súper buen camino, un súper buen ejemplo de eso. Solo comentar a propósito de la residencia que en las distintas discusiones que me ha tocado participar y escuchar sobre ese tema, destaca siempre mucho el rol que tienen las agencias de cooperación cultural, como el Instituto Chileno-Francés, como el Goethe, como el British, ¿no es cierto? Y siempre está la duda de, bueno, ¿cuándo va a haber una cooperación cultural latinoamericana, por ejemplo, también, que permita también una circulación
dentro de América Latina, ¿no es cierto?, con otros artistas de la región. Hay una pregunta de Isabel Varela, que yo creo que es para Manuel, que tiene que ver con la fecha de la postulación. No sé si se refiere a eso, pero si puedes comentar cuándo se va a poder volver a postular al programa que mencionabas en Portillar. Sí, Felipe, gracias. A ver, esta escuela en particular ya está próxima a empezar, y fue un proceso bastante largo y acucioso de convocatoria. Teníamos 100 becas disponibles y logramos 217 postulaciones, así que la verdad es que quedamos súper felices. Y bueno, obviamente las 100 ya están adjudicadas, la escuela ya está prácticamente andando. Pero el próximo año probablemente todo indica, o sea, es una actividad que nos encanta. Entonces, muy probablemente habrá una segunda edición el próximo año, pero no podría confirmarlo todavía. Yo tiendo a pensar que sí va a ser así de también. Hay una pregunta para Olivier, dos preguntas. Una tiene que ver con cómo se adapta este tipo de ilustración al mundo digital y de las apps. Me imagino que la pregunta tiene que ver un poco con cómo ha cambiado tu trabajo con el tema digital, ¿no es cierto? Esa es una. Y la otra es cómo lograste mostrar tu ilustración y entrar a clientes chilenos, que son más cerrados, dice Isabel Varela. Maravilloso tu trabajo. Entonces, dos preguntas. Una que tiene que ver con el oficio de ilustración en contexto digital y otra que tiene que ver con la disposición que tienen el mundo corporativo en Chile, ¿no es cierto?, para invertir, ¿no es cierto?, en ilustración. Bueno, para la primera pregunta, yo me siento un poco de los antiguos, ¿no? Sigo con el papel, aunque mis ilustraciones, una vez escaneadas, los colores están todo en digital. Lo que veo es llegar, por ejemplo, el tema de la realidad aumentada, o, bueno, este tipo de cosas. Y yo creo que siempre el problema no es realmente cómo adaptar mi trabajo a la realidad aumentada, pero preguntarse de cuál es el contenido, qué aporte viene con la realidad aumentada. Por ejemplo, hubo Pierre Christin, con quien colaboré, que es un guionista famoso en Francia, y él creó Valérian, que fue también en una película de Luc Besson, y hubo una exposición en París y con la presentación de páginas con realidad aumentada, y el único truco que había con la realidad aumentada es que con su iPhone se podía ver un alien traspasar de una viñeta a otra, y no había mucho interés para él, era como muy decepcionante. Entonces, más que todo, yo creo que también se debe pensar en como el webtoon, por ejemplo. Ahora se hace muchos cómics y eso viene de Corea, de los países asiáticos. Una forma de narrar, y con estos nuevos aparatos que tenemos todos, yo no me siento muy cómodo. Siempre me gusta más el papel, por eso me acerco más de la artesanía. Yo creo que el libro va a seguir como un objeto artesanal, y si hay que acercarse de un mundo digital, no lo voy a hacer porque no conozco, y tengo la suerte de tener gente que me apoyan, que pueden venir para ayudarme. Y la otra pregunta es un tema fundamental también de cómo, por ejemplo, logré hacer una etiqueta de vino o hacer el logotipo de un restaurante como Lulu Pop. En el fondo es un encuentro con alguien, un emprendedor que tiene nuevamente una visión, una idea. Entonces, si uno conoce a esta persona, obviamente, si hay ¿cómo se llama? Un terreno común. En el caso de Jérôme Rennes, es un personaje muy creativo, entonces logramos trabajar juntos.
volviendo al tema de las imágenes sobre Chile, en esta época participé a un seminario sobre el tema del turismo, me acerqué de todas, ¿cómo se llama?, las asociaciones o dependiendo de Cernatur, traté de, entre comillas, vender mi trabajo, promocionar mi trabajo y no hubo mucho, o sea, hubo interés, pero no se concretizó. Y obviamente a veces funciona y otras veces no. En el caso de Angoulême, por ejemplo, repetí esta iniciativa haciendo imágenes. Invertí también yo mismo para imprimir postales. Amigos que tienen un taller de serigrafía que se llama Le Massal me propusieron imprimir unos afiches y por la exposición hubo interés de varios políticos, entonces ellos compraron unas postales porque obviamente era muy interesante promover Angoulême gracias a estas imágenes. Y eso es un punto fundamental. Me di cuenta hablando con la dueña en esta época de la librería de cómics en el Museo de Angoulême. Me decía, y yo lo digo porque es súper importante, hay que empezar con la base. Los turistas cuando venían en el Museo de Cómics querían regresar con un recuerdo de Angoulême como ciudad del cómics, pero nunca, muy pocas veces compraban un cómics, querían un recuerdo de ciudad del cómics y no había nada. Por eso empecé a imaginar otros objetos que podían comprar estas personas y me hizo el mismo comentario. Por ejemplo, uno camina en las calles de Angoulême y lo que quiere ver el turista son los talleres de los artistas, que no se ven en la calle peatonal. Todo está escondido. Y tal vez sería una muy buena idea proponer un taller con acceso y tener unos días de talleres abiertos para que los turistas durante los festivales, que no sé, hay como 5 o 6 dentro del año, puedan entrar y ver y comprar o conocer al artista y el lugar de creación. Este tipo de iniciativa todavía no existe, pero estoy tratando de promover la idea. Excelente, ojalá incluyamos a Frutillar también en esa idea y en esa red. Yo quería aprovechar de preguntarle también a Manuel, porque ha salido en bastantes preguntas del formulario también, ¿qué relación está teniendo el programa de Frutillar, o sea, de Yanquihue, con la ilustración? Tú nos comentaste algo antes, pero cuéntanos a todos aquí para saber un poquito con quién están trabajando, qué están haciendo. Sí, súper. Quería mezclar eso solamente con otra pregunta, que es que la hizo alguien en el formulario y me parece interesante también, que en el caso en qué se debería fijar, y es una pregunta también para Olivier, ¿en qué se debería fijar el ilustrador, ¿no es cierto?, para trabajar con un territorio? ¿Cuál sería un approach, ¿no es cierto?, una metodología de aproximación a ese trabajo? Perdona, Manuel. Cuéntanos, sí. ¿Cómo lo están haciendo con la ilustración? Ilustrador. Ya, a ver, para desarrollar. A ver, en términos, voy a abordar esto desde términos un poco más genéricos y luego ir un poco más a lo particular, ¿sí? En términos más genéricos, para efectos de industrias creativas, veo que aplica para varios, no para todos, digamos, no para todas las industrias creativas. Veo que hay dos vertientes o dos líneas de trabajo, digamos, y vinculación con el turismo. Uno, asociado a lo que directamente estamos promocionando, en el fondo que está dentro de nuestro discurso y que espero haya quedado claro en la presentación, que en el fondo es crear productos de turismo creativo, ¿sí? Experiencias de turismo creativo, que en la práctica es un poco como lo dice también, o lo señalaba ahora recién Olivier, abrir los talleres para que un turista pueda vivir una experiencia con un creador,
¿sí? Y aprender desde él mismo su técnica, aprender un poco también un contexto histórico, si es que lo existe, o quizás más bien más reciente, más contemporáneo, pero de alguna manera ayudarlo a meterse, digamos, en su mundo, ¿no? Y aprender una técnica, un oficio, pudiese ser, en algunos casos aplica, e invitarlo a crear algo, obviamente, en el fondo desde una perspectiva un poco más recreacional que tan, no sé, tan elaborada. Pero de ahí, en el fondo, hay varias etapas. O sea, probablemente la etapa más básica es invitar a un turista que no tiene cercanía con una técnica dada o con un oficio dado y invitarlo a vivir de manera un poco por encimita, digamos, esta técnica, como pudiese ser la producción de queso, como pudiese ser el soplado de vidrio, como pudiese ser la elaboración de cerámica, o llevado un poco más a la realidad local, pudiese ser este trabajo en, bueno, clases de canto o de lutería en confección, digamos, de instrumentos musicales, o pudiese ser la construcción de embarcaciones. De hecho, aquí localmente tenemos algunas iniciativas preciosas de construcción de embarcaciones, donde en un lugar donde tenemos un vínculo con el cuerpo lacustre, maravilloso. Entonces, bueno, le da un sentido y una profundidad totalmente distinta. Eso por un lado, en torno a la creación de experiencias, ¿no? Y por otro lado, más explotar, en el fondo, la vinculación cliente-proveedor, donde en el fondo, por ejemplo, el sector turístico necesita venderse, necesita mostrarse. Y en eso, por ejemplo, recursos gráficos, fotográficos, audiovisuales son fundamentales, y desde luego el estimular esta relación viene muy bien. Ahora, dando un pasito más allá y acercándome un poquitito más hacia la ilustración en particular, fuera del hecho de que en el fondo se pueden crear experiencias de turismo creativo en torno a la ilustración, que las hay, ojo, Valparaíso ya tiene experiencias de esto y las venden directamente, y tú puedes visitar la página web, puedes ver en el fondo la ficha promocional, un video alusivo, una descripción, puedes pagar por ella, está tarificado, qué sé yo, y la verdad es que yo no he vivido la experiencia, lamentablemente todavía no la vivo, pero se ve muy interesante, muy atractivo. Eso por un lado, y por otro lado también, desde la ilustración misma se puede ayudar en esta construcción de este imaginario, tal cual, como lo dice Olivier, digamos, en términos de su trabajo. O sea, el trabajo de Olivier, digamos, grafica muy bien ese mundo, y en particular nosotros desde este territorio efectivamente estamos explorando ese camino, desde un lado un poquitito más tangencial, no directamente ilustración, sino que más bien estamos trabajando con un artista visual que trabaja con una técnica de collage digital. En el fondo, tratando de darle una oportunidad de refrescar la imagen y el imaginario de este destino, siendo consecuentes con el apellido, con nuestro apellido, digamos, creativo. De alguna manera tenemos que ser consecuentes con el mensaje, ¿no? Entonces, salirnos de la clásica fotografía hermosa, pero ya probablemente bastante sobreexplotada, digamos, de paisajes hermosos que hay por acá, bueno, y poder salirnos hacia un recurso gráfico un poco más de impacto, ¿no? Que llame más la atención. Por ahora, entonces, decidimos tomar un camino con un artista visual local, con la cual estamos trabajando, digamos, esta imagen gráfica, pero el día de mañana, en un segundo año, quizás en un tercer año, quién sabe, perfectamente podemos volver a refrescar y trabajar con ilustración, perfectamente. O sea, el punto es poder utilizar recursos para poder dar impacto y destacar e ir creando este imaginario. Me encantó lo que dijo en algún minuto Olivier, respecto como de la versatilidad que te entrega la ilustración en torno creo que lo graficaba con un ejemplo donde, bueno, en una foto, tú si tienes 3 iglesias en lugares geográficos distintos dentro de un mismo territorio, no puedes meterlos dentro de la misma foto. La ilustración te lo permite,
sea, esa versatilidad y probablemente eficiencia también en el mensaje comunicacional me parece un recurso pero notable, que en el fondo te permite, es un recurso que a través de la fotografía es más difícil de lograr, o a veces en algunos casos no se puede simplemente. Bueno, y la ilustración te permite esa versatilidad, por lo tanto es muy atractivo. Sobre todo para destinos turísticos, para nosotros, digamos, quienes estamos tratando de vestir un territorio, ¿sí? También, desde luego, es interesante para actores locales, digamos, o actores, digamos, oferentes, hoteles, turoperadores, etc. Pero yo te diría que tiene especial interés para efectivamente territorios, destinos. Y de hecho creo que si no me equivoco, y Olivier me podrá ahí corregir, creo que la mayor experiencia, digamos, de lo que tiene Olivier efectivamente es con territorios, ¿no? Con destinos turísticos. Así que sí, muy interesante lo que se puede hacer por ahí. Sí. Quería añadir una cosa también con el tema del turismo. Si hay que empezar por algo, yo diría que siempre, por ejemplo, no sé, Pomaire, que es un lugar también donde hay artesanía, no sé si hay un cartel o algo para promocionar este lugar, y si está, si me recuerdo bien, camino hacia el mar. Yo creo que hay también que empezar con rutas que la gente toma sin darse cuenta de que hay varios lugares interesantes en camino. Si tomo, por ejemplo, La Serena hacia los observatorios, podría ser la ruta de las estrellas, y uno puede narrar los atrapaniebles, que no sé todavía si existen, pero yo creo que hay una marca de cerveza que hace todavía cervezas con el agua de las nubes. Hay el Museo de Gabriela Mistral y obviamente los observatorios que hay en las montañas. Yo creo que, no sé si puedo trabajar en el tema del turismo, trataré de visualizar e identificar rutas con varios lugares así destacados, porque hay muchas cosas en Chile. El tema es tomar el tiempo y valorar los lugares y tener el apoyo, obviamente, de la gente de local, que puede ayudar al turista a acercarse de estos lugares. Siempre el tema también de actores locales es un tema difícil, porque cómo incentivar, cómo pedir, por ejemplo, estar abierto el sábado o el domingo si un turista está pasando, porque en el fondo hay todo un círculo que tiene que ver con muchos actores. Pero eso me llama la atención. Si tengo que seguir trabajando para promocionar Chile, trataría de rescatar lugares que no tienen la suerte, como la Isla de Pascua o Torres del Paine, que ya tienen mucha comunicación. O sea, efectivamente, lo que pienso es un poco lo que decía Manuel y lo que dice Olivier, es que la ilustración tiene la capacidad de exacerbar, ¿no es cierto?, ciertas características y de generar una anticipación. O sea, evidentemente el Valle del Elqui, como lo describe Olivier, ¿no es cierto?, cuando uno lo experimenta en tiempo real, o sea, en presencial, ¿no es cierto?, obviamente la casa de Gabriela Mistral es del porte que es, digamos, y las viñas no se ven desde el camino exactamente. O sea, uno no puede experimentar el territorio de la misma manera que lo haría con una representación imaginaria, donde la ilustración, ¿no es cierto?, puede unificar esa estética y puede destacar muchísimo, ¿no es cierto?, y anticipar qué es lo que uno podría fijarse, ¿no es cierto?, podría conocer. En Yanquihue está el tema, ¿no es cierto?, de la fabricación de embarcaciones, ¿no es cierto?, en el lago, y también, bueno, si uno se va toda la zona de Chiloé, Puerto Montt, también están la construcción de barcos chilotes, ¿no es cierto? Ahí hay algo que se puede destacar con la ilustración de una manera muy distinta ¿no es cierto?, a un catálogo fotográfico o algo así. Y luego también está cómo representar tiempos distintos, ¿no es cierto? O sea, Yanquihue tiene un calendario de actividades y tiene distintas cosas que están pasando. Eso es algo que hemos visto harto en los mapas, ¿no es cierto?, en ilustraciones, tratando de destacar qué es lo más importante, ¿no es cierto?, dentro
dentro de un territorio. Y yo creo que es cosa de ser más propositivo con los gobiernos regionales, las intendencias. Hay alguien que pregunta a quiénes o quiénes debería mostrar mi trabajo visual para hacer cosas relacionadas con turismo en Chile. Yo, mi experiencia en 2009 trabajando en Valdivia con el programa de Industrias Creativas de allá, fue que la intendencia se interesó muchísimo en hacer mapas, ¿no es cierto?, de los distintos territorios, y quería ilustración, precisamente. Lo que pasa es que no lo sabían. Hubo que explicarles que esa era una mejor manera, ¿no es cierto?, de representar el territorio y de crear un imaginario y un lenguaje, ¿no es cierto?, visual para ese territorio. ¿Qué más? Yo creo que también hay un mercado, ¿no es cierto?, de galerías de ilustración. Plop, como decía Olivier, es un lujo que tuvimos en Chile presencialmente en la tienda que tenían, ¿no es cierto?, en Merced. Plop no desapareció, hasta donde yo entiendo, sigue siendo un colectivo que sigue siendo activo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, la tienda que estaba ahí en Merced ya no existe, pero Plop sigue existiendo, ¿no es cierto? Está la tienda nacional también. Hay galerías virtuales como A3 Press, ¿no es cierto?, que trabajan con prints, y muchas más, digamos. Yo creo que hay la gente que hay que convencer. Es evidente que son los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, y los destinos turísticos. Nosotros desde Chile Creativo, con Corfo, estamos trabajando ahora con la ruta de los vinos. Hay un programa, igual que Chile Creativo, que se trata de enoturismo, ¿no es cierto?, de posicionar los distintos valles y las distintas rutas enoturísticas, ¿no es cierto?, las distintas viñas que hay en el Maule, en Cachapoal, ¿no es cierto?, en el Valle del Maipo, las distintas viñas que uno puede visitar. Todo eso necesita también una construcción, un relato, un imaginario, y es cosa de acercarse a través de nosotros, a través de la página de Enoturismo Chile, por ejemplo, el Cernatur. Precisamente algo que nos interesaba mucho, además de todas las coincidencias que tiene Angoulême, ¿no es cierto?, potencialmente con el trabajo que está haciendo Manuel en Frutillar y en Yanquihue, en Puerto Varas y en Puerto Octay, nos interesaba mucho la experiencia que había tenido Olivier con el posicionamiento del turismo local francés usando, ¿no es cierto?, la ilustración en ese caso. Sobre todo porque lo que hemos aprendido nosotros con la crisis que estamos viviendo ahora, con la pandemia, ¿no es cierto?, y con los desafíos ahora de reactivación económica, es que por lo menos todo el sector turístico va a depender mucho más fuertemente del turismo interno durante los próximos años que del turismo internacional. Entonces, y ese es un desafío que ya estamos viendo con el sector de enoturismo. La próxima semana probablemente vamos a trabajar con ellos en eso, de apelar a un turista nacional que no necesariamente se siente invitado a visitar las viñas en esta etapa. O sea, se ha invertido mucho en las viñas, ¿no es cierto?, en generar una comunicación que no está orientada al turista nacional, y sí, en cambio, ¿no es cierto?, a los brasileños, a los europeos que visitan Chile, como ese ha sido un poco el foco de la comunicación, y hoy día se ven obligados a reformular toda la manera en que se muestran, en que comunican, en que generan un imaginario, generan un deseo también, que tiene que apelar al turista nacional. Y eso es toda una comunicación distinta donde potencialmente, ¿no es cierto?, la ilustración puede ser la llave que desbloquea, ¿no es cierto?, esa comunicación. Y digo enoturismo por decir uno, pero todas las distintas rutas, ahí Manuel sabe mucho más porque viene de la industria del turismo, viene de las políticas públicas en turismo, van a tener exactamente el mismo desafío, por lo menos en los próximos 4 o 5 años. No sé, si Olivier, tú querías comentar algo. No, tienes el audio apagado, perdón. Sí, estaba pensando justamente en muchos artistas que conozco, como
Claudio Romo, que vive en Concepción, y otros en varias regiones. Me acuerdo que hubo una pregunta también. Yo tengo la suerte de tener un agente que promociona mi trabajo. Yo creo que las galerías pueden tener este papel, porque en el fondo cuando el gobierno quiere acercarse de los artistas, que sean santiaguinos o de provincias, ¿cómo lo hacen? Entonces, me pregunto, no tengo respuesta, pero yo creo que galerías permiten promover lugares, o sea, artistas, perdón, y bueno, no sé si cuando traté de promover mi trabajo, fui a ver Turismo Chile, fui a ver imágenes de Chile, no sé, todavía existe esta asociación. Yo creo que hay varias asociaciones o departamentos de políticos, pero no sé si hay realmente alguien que podría manejar este tema, que sea de hecho ilustración o fotografías o todo el campo creativo. Yo creo que las galerías, como dices tú, pueden jugar ese rol y probablemente van a tener que hacerlo, van a tener que innovar en el modelo de negocio, y gente como la Galería Prop o los otros que mencionábamos pueden potencialmente, ¿no es cierto?, ver el tema de la representación, de ser agente, como algo interesante. Alguien aquí dentro del chat mencionaba Rayaísmo, que es una revista que expone el trabajo de ilustradores chilenos. Probablemente el tema de la representación como agente, ¿no es cierto?, de artistas, sea algo que sea como una segunda derivada que en el futuro se vaya a explorar. No sé. Manuel, yo creo que tú eres el más capacitado dentro de toda dentro de todos nosotros, para explicar cómo una agencia de promoción turística, como un gobierno regional o Cernatur, se puede interesar y cómo hay que acercarse a ellos para proponer algo así. Sí. Cuéntanos un poquito cómo lo ves tú, porque seguramente hay cosas que son evidentes y otras que no tanto. Entonces, sería bueno entender cómo se ve desde esa vereda. A ver, lamentable, creo que no hay una respuesta, o al menos desde mí no va a salir una respuesta concreta, pero sí voy a tratar de dar, digamos, indicios de. Pero primero voy a conectar con un par de cosas que dijiste antes, respecto del turismo de proximidad o turismo, digamos, local, o lo que algunos llaman staycations. Efectivamente, las apuestas están por ahí, o sea, es muy difícil llegar a pensar de que vamos a estar enfocándonos en los próximos 2 años en un turista internacional en circunstancias donde hay mucho riesgo de que eventualmente se te cierren las aduanas o bueno, las fronteras en la práctica y te quedes ahí como atrapado, digamos. O sea, efectivamente estamos pensando todos en apostar por el turismo local y súper local. O sea, estamos hablando de regional e intrarregional. Yo ni siquiera estoy pensando en el santiaguino, ¿sí? Yo estoy pensando más bien en ciudades vecinas y a lo máximo regiones vecinas, ¿sí? En el fondo, en el foco, ¿no? Estoy apostando a 6. Y efectivamente la gente probablemente ha abierto un poco de puerta o digamos, relajándose un poco las exigencias de confinamiento, bueno, vayan a requerir este tipo de servicios. Hace poquitito hace 2 días creo, vi fotos, imágenes y videos respecto de lo que pasó en Mochochocuenco con la apertura del Parque Nacional, y olvídate, o sea, la cantidad de gente era una locura, o sea, yo nunca había visto unas filas tan largas, y tiene que ver con que la gente necesita esto, necesita conexión con una experiencia, con la naturaleza, con experiencias distintas, bueno, necesitamos, estamos aburridos respecto de lo que estamos viviendo. Eso por un lado, y conectar también con lo que mencionabais en algún minuto respecto de los mapas, respecto de esta iniciativa con un gobierno regional, creo que mencionaste, de Valdivia o algo por el estilo, de Los Ríos. Bueno, no me acuerdo bien, pero
hablaste un poco de los mapas. Yo creo que en los mapas hay un recurso muy, pero muy interesante desde la perspectiva de la ilustración. El mapa es un recurso inagotable, o sea, yo he visto... Yo no me canso de ver mapas distintos, digamos, con distintas orientaciones, distintas perspectivas, que puedan ser interesantes para mis hijos, en el fondo para poder explicarles espacialmente dónde están y con distintas perspectivas, que sean interesantes solo para mí también, o sea, como que creo que hay una fuente de creatividad inagotable en términos de los mapas. Y probablemente también conectar con un turista local, haya que reinventarse en términos de comunicar de manera más efectiva a través de los mapas. Entonces, yo haría así un pequeño llamado en términos de que creo que para los ilustradores que están interesados en vincularse de alguna manera con este sector, con el sector turístico, una buena aproximación pudiese ser efectivamente explorar, digamos, este cuento de los mapas temáticos, ya sea con distinto orientación de, ¿cómo se llama?, de público o con distinta orientación, digamos, de tema, digamos, ya sea cultural, ya sea naturaleza, flora, fauna, qué sé yo, arquitectura, bueno, insisto, no hay límite para el tema de los mapas y nos ayuda a conectarnos mucho. Y eso, bueno, yo te diría que desde ahí hay una conexión en términos de cómo poder vincularse a este sector y un poco más ya con una visión un poco más ambiciosa respecto de cómo, en el fondo, representar a un destino, ya sea un destino en particular, como pudiese ser la cuenca del lago Yanquihue, San Pedro de Atacama, o qué sé yo, o al destino en general como Chile. Probablemente hacer ruido, ir a tocar puertas. En el fondo, hoy en día quienes dominan esa escena son la Subsecretaría de Turismo, Senatur y Fedetur, son los tres actores más importantes en la escena. Solía ser Turismo Chile, era una agencia, digamos, de promoción internacional del turismo. Hoy en día se disolvió y todo está siendo llevado desde el sector público, a través, como te digo, desde Senatur y Subsecretaría, pero Fedetur, que es un ente privado, digamos, es la Federación de Turismo, tiene un voz y voto muy importante en la toma de decisiones de la promoción turística nacional e internacional, muy importante. Entonces, si de alguna manera se quiere llegar, o bueno, es tocar puertas con esas tres instituciones y de alguna manera mostrarse, ¿no? No, genial. Eso, el tema de los mapas y bueno, lo que comentaba Olivier también respecto a los grandes afiches de carretera, es decir, a informar, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en el territorio, es decir, una visión de vuelo de pájaro y también una visión desde, ¿no es cierto?, desde la visión de cuando uno va en el auto, ¿no es cierto?, una visión personal. ¿Sabes? Hay muchísimos temas que podríamos seguir tocando, se ramifican, ¿no es cierto? Yo agradezco infinitamente a Olivier por su paciencia, por los increíbles ejemplos. Manuel, también lo que están haciendo en Yanquihue es un tremendo desafío. Creo que tenemos mucho que aprender de cómo lo han hecho territorios, sobre todo como Angoulême, que han insistido con un tema y eso ha abierto las posibilidades para hacer, ¿no es cierto?, producciones como la de Wes Anderson, para abrirse a otros sectores, ¿no es cierto? Yo les agradezco a todos mucho, especialmente a los participantes, a nuestros aliados, la CHAP, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, a Corfo, al Instituto Chileno Francés, por nuevamente, ¿no es cierto?, colaborar con nosotros en un nuevo encuentro de industria de Chile Creativo. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias, Olivier. Muchas gracias a todos. Estamos viendo. Abrazos. Chao.